Buenos días y bienvenidos hoy, 5 de octubre del 2022, a esta nueva sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad vamos a invitar a la protesista maxilofacial, la doctora Marene Hernández Martínez, que nos va a hablar sobre un tema interesante relacionado con prótesis craneal. Doctora Marene Hernández, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Marene Hernández, protesista maxilofacial aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Yo les voy a hablar sobre una de las áreas que nos toca como protesistas maxilofaciales rehabilitar. En este momento es el área de la zona craneal, de las prótesis craneales o también llamados implantes craneales. Estos implantes craneales pues se van a realizar sobre un defecto craneal, para rehabilitarlo de esta manera. Como bien sabemos, los defectos craneales pues son multifactoriales. Dentro de las principales dentro de la principal frecuencia de la etiología de estos defectos pues son los traumas, más sobre todo en la zona donde se ubica el hospital, que es una zona de una incidencia alta de accidentes, sobre todo automovilísticos. Entonces es una de las etiologías más frecuentes que se presenta en el hospital. Las neoplasias es otra, infecciones, eventos cerebrovasculares y las cuestiones congénitas. La craneoplastía tiene como un objetivo principal la rehabilitación funcional, la morfología de la bóveda craneana afectada independientemente de su etiología. También está indicada en aquel paciente que tiene el síndrome del trepanado o postcranectomía. Este ya ha sido descrito hace bastantes años, en el 39 por Grant y Norcross, en donde describe que aquel paciente que presenta cefalea, mareos, irritabilidad, pérdida de la concentración, depresión, ansiedad, intolerancia al ruido, los movimientos vibratorios y epilepsia, son estos signos y síntomas que causan este síndrome, ¿no? y que lo presentan muy comúnmente los pacientes que tienen un defecto craneal. Esta cuestión y este defecto craneal pues hace que la presión atmosférica tenga un efecto directo sobre el scalp. El scalp es todo aquello que recubre el área de cabeza y cuello, es decir, la piel, el tejido subcutáneo, la aponeurosis, el músculo, el periósteo. Y eso reduce la perfusión cerebral. La perfusión cerebral es el mecanismo por el cual las células y los órganos son alimentados de oxígeno y de nutrientes para que funcionen normalmente. Obviamente, al estar afectada lo que es la perfusión cerebral, pues todas estas funciones hacia los órganos se van a ver afectadas también. La craneoplastía también nos va a brindar protección, reconstrucción estética y va a mejorar los cambios en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Donde ha existido una alteración morfofuncional por un defecto craneal, la craneoplastía puede mejorar el flujo vascular y los efectos neurológicos asociados al defecto. De esto ya se ha hablado desde hace muchos años, se ha llevado a cabo este tipo de rehabilitación. Se describe desde el 45, en donde Garner refiere que el origen del síndrome de variación pulsátil arterial o venosa se previene con la craneoplastía, ¿no? En el 68, Laffitte demostró que la presión del líquido cefalorraquídeo era diferente en los pacientes con el defecto en posición supina o de bipedestación y que con la craneoplastía se normalizaba. Propuso que la presión atmosférica se transmitía de manera directa a la cavidad intracraneana. George, en el 74, mediante angiografías en pacientes con hemicranectomías, demostró que hay un desplazamiento de las estructuras hacia la concavidad del defecto y su retorno con la craneoplastia, es decir, al ser rehabilitados con este tipo de prótesis, los pacientes mejoraron no solo en estética, sino también en función. En el 75 fue descrita por primera vez la mejoría clínica de un paciente con déficit neurológico progresivo. En el 76 y 77 por otros autores también lo describieron. Es decir, ya se empezaron a hacer estudios un poco más a fondo de que no solamente se sustituía la parte del hueso faltante, sino los beneficios que al sustituirlo presentaba el paciente. En el 84 y 85 en un estudio explicaron que la presión atmosférica sobre la corteza cerebral que no estaba protegida tenía un déficit neurológico y efectivamente también la craneoplastia era la solución. Ya en el 93, ya más cercano al 2001, la mejoría neurológica postcraneectomía mediante una tomografía axial computarizada se observa mejoría en el aumento del flujo sanguíneo en el cerebro.
Y bueno, para hacer la rehabilitación de este tipo de defectos, pues obviamente es un equipo multidisciplinario. Principalmente el neurocirujano, que es el especialista en la colocación de ello, cirugía plástica o cirugía oncológica, dependiendo de la etiología, ¿no? Ya que sabemos si es un tumor, pues el paciente necesitará que esté el oncólogo también en compañía del neurocirujano para hacer la remoción de este y quizá la reconstrucción también. En el caso de cirugía plástica, muy comúnmente se llegan a ocupar también injertos o rotaciones de colgajo para compensar la pérdida del músculo, sobre todo en el caso del músculo temporal, y que con esto se mejore la protección hacia la prótesis craneal y también la forma del cráneo, ¿no? Ya que no todo el volumen va sustituido por el implante craneal. Si es que el paciente perdió o se desinsertó el músculo temporal, que va en defectos que son muy comúnmente los temporales, entonces necesitan acomodar ese músculo nuevamente. Y la rehabilitación ya sea psicológica y neurológica también, porque pues un paciente que sufre de esto puede tener algunas afecciones de este tipo. Y el protesista maxilofacial, que en nuestro país es el indicado, el especialista para la elaboración de estas prótesis craneales. Existen diferentes tipos de materiales para estas prótesis. Tenemos el titanio, que es bien sabido que su biocompatibilidad, la estabilidad el uso que se le da para las reconstrucciones no solo de cráneo, sino de otras estructuras del cuerpo. La hidroxiapatita, otros materiales aloplásticos como está el poliéter-cetona, el PIC, ¿no? Entonces, bueno, hay una gama de materiales. De los que yo les voy a presentar es el polimetilmetacrilato, que es el material que actualmente usamos en el hospital en el caso de prótesis maxilofacial. Los otros materiales generalmente son adquiridos de manera por proveedores, que ya son laboratorios que se dedican a la fabricación no siempre personalizada de este tipo de implantes. Pueden ser en forma de mallas y las van preformando los cirujanos. Hay algunos cementos quirúrgicos que vienen en polvo líquido y entonces lo moldean en el mismo tiempo quirúrgico y lo van adaptando al defecto del paciente. Tendrán sus ventajas y desventajas como todo. Entonces, de los que yo les voy a hablar es el PMMA termocurable transparente, que se nos permite hacer una manipulación y personalizarlo mediante un estudio 3D y poderlo manejar de manera segura para que el paciente no tenga ningún efecto durante la cirugía. ¿Cuáles son los desafíos para realizar este tipo de implantes? Pues uno son los recursos, ya que para la elaboración de estos pues se requiere de algunos materiales, de algunos motores, de algún equipamiento, ¿no? para poder llevarlo a cabo. El tamaño del defecto obviamente no es lo mismo un defecto pequeño, un defecto amplio, ahorita vamos a ver con unos casos clínicos. El tiempo de reconstrucción, si ese va a ser el mismo tiempo quirúrgico o en tiempo diferido, y el sistema de fijación que se va a emplear. La infraestructura, es decir, se necesitan también espacios para poder llevar a cabo el proceso de estos materiales, los materiales que estén disponibles, la economía tanto del paciente como de la institución, cuando es que el paciente cubre o tiene algún costo su tratamiento, o cuando la institución provee de esto, pues contar también con los recursos necesarios. Los recursos humanos, pues obviamente la habilidad y la destreza para la elaboración de dichas prótesis. Anteriormente, así es como se llevaban a cabo. Si vemos en esta imagen, pues aquí se delimita con una tinta el defecto sobre el cuero cabelludo, o sea, sobre el paciente después de la cirugía. Y bueno, no había la tecnología que ahora se tiene y entonces se hacía un bardeado, se tomaba un molde de la zona del defecto mediante un material que es un hidrocoloide y posteriormente se ponen unas bandas de yeso rígidas unas bandas de yeso para obtener la superficie rígida. Una vez que tenemos esto, se saca un molde que es un positivo, este es el negativo, este es el positivo, y sobre ello se va esculpiendo con cera la parte que hace falta. A esta parte que hace falta se vuelve a sacar otro molde y se procesa en material, ¿no? Este es un acrílico, pero ya parece ser como color blanco. Entonces, se lleva a cabo de esta manera, se esteriliza y es que se puede poner ya en el paciente. La desventaja de esto pues es que podemos tener el modelado pues es aparente, ¿no? O sea, no es un modelado
tan perfecto, ya que estamos trabajando no sobre el defecto como tal, sino sobre el cuero cabelludo que recubre este defecto, que es más probable que haya modificaciones en la cirugía, y obviamente al tener menos ajuste a estas zonas, pues tenemos una mayor probabilidad de rechazo. Actualmente pues ya contamos con la esterilitografía o la impresión 3D. Esto realmente tiene su origen en el 63, se comenzó en Estados Unidos con el sistema CAD-CAM. Esto, pues las primeras formas de aplicarse fue en la industria o ingeniería aeroespacial y automotriz. Desde ahí es que viene el origen de esto. En el 82 ya se consolidó el diseño por computadora en la tercera generación CAD de la 3D. Y es con esto que ya podemos tener modelos tridimensionales por capas. En el 92 los primeros sistemas selectivos por láser e impresoras 3D, y la fiabilidad de este estudio es del 99%. Hay que tomar en cuenta que para hacer este estudio, y en el caso de las cuestiones médicas o las cuestiones automotrices que deben ser muy exactas, hay ciertas condiciones para mandar a hacer estos estudios, estas reconstrucciones. En el caso de las estereolitografías de cráneo, pues hay ciertas especificaciones que se solicitan en la tomografía, el tamaño de los cortes, la secuencia del barrido, para que nos salgan el defecto realmente de una manera muy fiable. Como sabemos, hay diferentes tipos de defectos. O sea, hay defectos que son realmente bastante grandes, que son bilaterales, a defectos que son menos complejos, que son unilaterales, y que la elaboración va a ser menos compleja en un defecto pequeño a en un defecto grande. Ahorita ya lo veremos en algunos casos. O defectos que involucren el techo de órbita, ¿no? Estos son de los defectos que a mi particular punto de vista son más complejos. Rehabilitar techo o parte lateral de la órbita son de los más complejos, junto con los que son bilaterales. Como les decía, pues el modelado es complejo en los defectos amplios, y el emuflado, es decir, el emuflado es un proceso mediante el cual se va a realizar un molde de la forma que va a llevar el cráneo. Este emuflado pues también es personalizado, porque la forma que hacemos de la parte del cráneo que hace falta también es personalizada. Entonces la forma en que se va a procesar esto pues no es tan fácil, ¿no? El tiempo de reconstrucción es otro de los puntos a tomar en cuenta. Si es una reconstrucción inmediata, no si es en un segundo tiempo quirúrgico. Esto puede ser meses o años. Hay pacientes que han pasado años y después van a rehabilitarse. Ahí pues realmente lo complejo es para el neurocirujano cuando ha pasado mucho tiempo de la rehabilitación, porque el cuero cabelludo pues está más adherido hacia el cerebro, y el despegar esas zonas es donde hay riesgo de fístulas y esta cuestión. En la cuestión inmediata, digamos que es un poco más complejo para nosotros, ya que tenemos que planear con el neurocirujano qué parte o qué tanto se va a resecar del cráneo, para poder diseñar previo a esto un implante craneal. Generalmente cuando la reconstrucción es inmediata es porque es ya sea un tumor benigno, y que no se necesita esperar tiempo como en las neoplasias malignas, a esperar un tiempo de recidiva, o que necesite algún tratamiento adyuvante. Entonces generalmente se hace de manera inmediata cuando es algo pequeño y es una lesión benigna, y que permite que el neurocirujano pueda retirar y en ese mismo tiempo reconstruir. Por ejemplo, tenemos este caso clínico. Es una persona joven, masculino joven, que tiene aquí un osteoma, aparentemente. Entonces, en él se planea la reconstrucción quirúrgica inmediata, es decir, se manda a hacer la esterilografía. Aquí vemos la zona de la lesión. Con el neurocirujano se tiene que planear la forma en que va a eliminar esta lesión, los límites que va a tener. Generalmente siempre manejan algunos bordes libres de la lesión, para que pues no haya problemas de recidivas y todo ello. Entonces la idea aquí, o lo complicado, es que la forma que ellos nos marquen es la forma que debemos replicar todos. Es decir, él nos dice: voy a retirar esto. Entonces a la hora del quirófano pues tiene que retirar realmente esta forma, porque nosotros a esta forma es a la que vamos a hacer el implante. De no hacerlo así, pues todos tendríamos que ir haciendo ajustes, y bueno, eso significa ir modificando ya sea el cráneo o el implante para poder irlo ajustando. En este caso nos marcan la resección, nosotros realizamos esa cirugía en la esterilitografía,
hacemos el implante de esa manera, que este es el polimetilmetacrilato transparente, que les decía, a diferencia del otro que vimos de color como blanco, color hueso, la ventaja de usar el transparente es que podemos ver, nosotros podemos asegurar la pureza del material, es decir, que no está contaminado. Cuando un material está contaminado, generalmente se ve como glaseado en algunas partes del implante. Puede haber ligeras burbujas, eso es aire, pero si se ve como glaseado, como blanco por dentro, quiere decir que no usamos las proporciones adecuadas de polvo líquido. Aquí es importante eso, por eso recomiendo siempre que sea transparente, ya que en los de cualquier otro color no se va a poder identificar si el material está realmente puro. En el caso de este paciente que se hizo de manera inmediata o al mismo tiempo quirúrgico la reconstrucción, realizamos una pequeña guía en silicona dando la forma de esto. Esto permitía que el neurocirujano de alguna manera replicara más exactamente la forma que tiene ya el implante y no tuviéramos que hacer tantas modificaciones durante la cirugía. Entonces aquí vemos, está ya el paciente posoperado y aquí está ya el neurocirujano hizo el abordaje, la craneectomía, y entonces aquí está colocando con hilos de sutura la fijación del implante. Como sabemos, no siempre hay en todas las instituciones públicas material de osteosíntesis para llevarlo a cabo. Este caso es un caso que no se realizó en el hospital, se realizó en otro hospital, en donde no se contaba con material de osteosíntesis, entonces la manera de fijarlo fue mediante sedas. Se hacen perforaciones al implante para que puedan suturarlo hacia el hueso. Y como vemos, pues realmente el resultado estético es bastante aceptable. Entonces aquí está, este es el paciente con la lesión. Vean, posterior a ello, pues creo que se alcanza una buena conformación del cráneo. Y bueno, pues lo más importante es que el paciente está sin la lesión, ¿no? Aquí la fijación, como les decía, puede ser con sistemas de craniofixión. Ahorita les diré en qué consiste este, que es de los que más se emplean en el hospital, o las suturas, ¿no? Hay otros que son con mini placas. Este es un implante craneal que se realizó en Buradín, no, en Utrecht, en el hospital universitario. Y en este fue un implante craneal articulado. No está reportado en ninguna literatura científica, es como más como una sección de noticias de médicas de allá. Y bueno, es un implante craneal bastante amplio y ahorita van a ver que hemos tenido algunos aquí en el hospital. Dentro de los sistemas de fijación que se emplean muy comúnmente aquí, pues son estos sistemas que ya están diseñados para las cranioplastías. Entonces hay metálicos y hay plásticos, entonces son como pequeñas corcholatas, una entra por debajo del defecto, la otra por encima, se va haciendo una especie como de pistola a presión que va bajando la superficie superior hasta que quede sujetando ambas partes. Una vez que esto ya quedó, en el caso de las metálicas se realiza un corte al ras del vástago metálico y con eso queda fijo. En el caso de las plásticas actúa de la misma manera. Aquí se ve cómo entran en la parte inferior. Después de esto se coloca la prótesis y luego esto hace que baje la parte superior. Como vemos ahí, aquí está bajando esta parte superior para que quede ajustado al borde, se anuda y entonces ya después se recorta. La verdad es que es un sistema que yo conocí aquí y es bastante cómodo pues yo lo veo para la fijación de las prótesis craneales, ¿no? Entonces aquí está con el sistema plástico, cómo es que se realiza la fijación, y la verdad es que queda bastante bien. Como vemos en esta imagen, de esta manera es que se sujeta la prótesis craneal al cráneo. Aquí vamos a ver algunos casos clínicos que hemos llevado en el hospital. Este es un paciente que fue por un trauma cráneoencefálico. Entonces vemos aquí el tamaño del defecto. Estos pacientes generalmente los envían unos 6 meses posterior. Quizá lo mandan antes y se opera como a los 6 meses de que fue operado de la craneectomía. Vemos ahí el tamaño del defecto, que no es tan amplio, pero pues se ocupa estructuras importantes, ¿no? El frontal, el temporal. Aquí vemos ya una vez colocado, eso es lo que hay que verificar. Vean cómo continúa con el contorno
del hueso. El grosor es algo que también nos permite hacer ahora la reconstrucción, es hacer estas reconstrucciones en espejo, y el grosor del cráneo que habitualmente tiene el paciente, pues también tratar de conformarlo de una manera más viable, ¿no? Esta es la tomografía de reconstrucción posterior. Aquí, si se fijan, son estas corcholatas que les decía, que es el sistema CranioFix. Esto que se ve como verde es el implante craneal, ¿no? Entonces aquí se ve que está estable, no está sobre el hueso, y bueno, es algo que pues nos deja ver que sí se ajusta de manera correcta, ¿no? Este otro paciente, aquí vemos, esta es la parte del defecto, frontotemporoparietal. Aquí no se observa tanto, pero bueno, es en esta zona. La reconstrucción, aquí vemos la tomografía previa, esta es la parte del cráneo que le hace falta. Aquí tenemos el diseño sobre la estereolitografía. En algunas ocasiones se habituaba a dejar una pestaña, sobre todo cuando se hacía la fijación con suturas, dejar una pestaña muy pequeñita sobre el reborde remanente del cráneo, del defecto craneal, y se hacían estas perforaciones pequeñas para que pudiera ser fijado con la sutura, como vemos aquí, estos puntos de sutura. Y bueno, aquí está el paciente. Si se fijan, aquí no se observan esas corcholatitas, ya que no es un material que se haya usado en este caso, fueron suturas. Igualmente se ve la conformación del implante craneal. Aquí se alcanza a ver un poquito menos, pero bueno, esta es la forma que reconstruye toda esa parte perdida, ¿no? Y aquí tenemos el antes y el después. O sea, no solo conforma la dinámica del líquido cefalorraquídeo, la funcionalidad, evita o disminuye la probabilidad del síndrome post-trepanado, entonces también la estética, ¿no? Aquí lo que les decía, por ejemplo, en el caso cuando se pierde la masa muscular, pues obviamente con el implante no nos vamos a extender hasta acá. Ajá, esto tiene que ser por tejido blando. Si el paciente lo pierde, pues a lo mejor queda un pequeño defecto aquí que realmente no es tan visible, pero bueno, puede quedar aquí una simetría por esa cuestión, ¿no? Que es lo más que se observa. Aquí igual otro paciente, si vemos aquí pierde la curvatura del cráneo, aquí se observa el defecto, aquí quizás se ve un poquito más. E igualmente el mismo proceso, se pide la tomografía con especificaciones necesarias, se manda la impresión 3D. Este es un material que era a base de calcio y se rompía muy fácilmente. Actualmente ya tenemos otros materiales que son de PLA, que ya son plásticos, son filamentos plásticos que con la impresora 3D se calientan, y eso se van depositando por capas, y entonces ya nos va formando la impresión 3D del defecto, y ese material nos permite manipularlo de una mejor manera sin el riesgo de que se nos rompía como esto, una mala manipulación o una fuerza mayor, o incluso el que tuviéramos un accidente y esto se cayera, pues se rompía mucho más frágil que un vidrio delgado, ¿no? Entonces ahora ya los nuevos materiales también nos permiten una manipulación más segura. Una vez teniéndola, entonces hacemos lo que es el encerado, que es darle la forma, luego sacamos el molde y luego procesamos para obtener esta parte. Ajá, si se fijan, aquí ven igual la orilla que dejábamos. Aquí el paciente, ya estas son unas sondas para el drenaje que le ponen. Este paciente fue con sistema CranioFix, y aquí vemos los resultados, ¿no? Entonces se recuperó pues la simetría, ajá, que existía, y también obviamente todo lo que les comentaba, ¿no? Ya mejorar ahí la estabilidad del líquido cefalorraquídeo también. Este caso es una pequeñita. En ese entonces, en 2014, tenía 9 años. Ella tuvo un accidente en bici en donde, al ir en una pendiente, su bici tiene un percance con una roca, sale proyectada y pues sale proyectada con el cráneo hacia un árbol, ¿no? Entonces eso hizo que ella tuviera que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia, y bueno, rehabilitar prácticamente la mitad del cráneo. Entonces, si vemos, aquí es un defecto bastante amplio. Aquí se pierde totalmente el volumen. Vean, todo esto es lo que le faltó, pero de manera bilateral. Entonces, en ella el diseño era complejo. Vean, este es el tamaño del defecto. Entonces se realiza, esto es lo que les decía, la ceroplastía. Cómo diseñar esto en una sola pieza es
es imposible procesarlo. Para nosotros que tenemos que realizar después de esto moldes y procesar y sacar, pulir, recortar, la verdad es que es muy complicado sacarlo en una pieza, incluso para la colocación también. Se hizo en 2 piezas, una pestaña sobre otra, como ven, esta es una parte y esta es la otra parte que articula con esta pestaña para darle estabilidad. Y esta es la forma del cráneo que entonces hicimos. Una vez teniendo esta forma, es que se tienen que obtener nuevos moldes para poder procesar y sacarlo ya en el polimetil metacrilato transparente. Una vez ya obtenido, se tiene que recortar, pulir, dar brillo y entonces ajustar a la estereolitografía, ver que esto pues quede realmente ajustado como lo hayamos manejado en la cera. Esta ya es la tomografía, la reconstrucción, la tomografía posoperatoria. Se usó el sistema CranioFix. Si se fijan, pues es un implante bastante grande, pero tuvimos pues buenos resultados. Aquí se observa cómo está la pestaña, una pestaña sobre otra. No podemos hacerlas muy gruesas porque no podemos rebasar el grosor, sino también el cuero cabelludo no alcanza a cubrir, sufre ese tejido y se puede dehiscentar la herida. Entonces es importante cuidar el volumen que se le va a dar al implante craneal, ¿no? Y aquí está una pestaña sobre otra, la conformación que no se ve excedida, no se ve disminuida, entonces se ve simétrica, es la conformación del cráneo. Y aquí tenemos un poquito de la evolución. Esto pues es realmente todavía está chiquita, ahorita ya es una jovencita que está estudiando enfermería, entonces la verdad es que está bastante bien. Esta ha sido su evolución en el posoperatorio inmediato, ya pues ya más grande y todavía más grande, ¿no? En espera de tiempo quirúrgico pues tenemos más defectos de este tipo, ¿no? Hay pacientes que tienen diferentes tipos de reconstrucciones. Esto lo hace el servicio de neurocirugía y cirugía maxilofacial con las reconstrucciones de los pisos de órbita, la parte del frontal. Entonces hay defectos que no pueden ser rehabilitados con algún tipo de placa por su dificultad en la conformación, por el tamaño, pues también es complejo, ¿no? Entonces hay pacientes que todavía tenemos pendientes que son de este tipo y que no siempre se podrán hacer en una sola pieza. A veces tendremos que estar jugando un poquito con con los diseños. Por ejemplo, es otro diseño diferente al que vieron. Este es algo que le llaman hembra macho. Ajá. Ya que como no hay en la literatura realmente nada descrito de cómo realizar una prótesis craneal de defectos tan complejos, entonces nos dimos a la tarea de pensar en diseños que puedan ayudar y tener estabilidad también en la reconstrucción del cráneo, ¿no? Entonces este fue otro de los tipos de diseños que se realizó para como opción protésica, ¿no? En los pacientes que sí podemos realizarlo en una pieza, siempre va a ser la mejor opción realizarlo en una pieza, aunque estén en una zona amplia o parecida a los otros. El no tener esta curvatura, eso nos ayuda a que pueda ser en una sola pieza. Si este paciente tuviera un poquito de esta curvatura, entonces ya no nos permitiría procesar en una pieza y tendría que ser en 2. Aquí la ventaja es que ni de un lado ni de otro tenemos que usar estos espacios que son más cóncavos y que no nos permite a la hora de procesar tener una adecuada estabilidad a la hora de quitarlos de los moldes, que estos son los moldes que les decía. Tenemos la reconstrucción, la estereolitografía, se hace el modelado, se obtienen moldes. Con estas piezas ya lo pasamos a moldes, se utilizan yesos de alta resistencia para que soporten las temperaturas y el tiempo que usamos para procesar esto. Una vez que ya lo procesamos no sale así, realmente sale opaco, sale burdo, con bordes bastante irregulares, entonces hay que adaptarlo a esta zona, recortarlo, pulirlo, y una vez que ya está recortado, pulido, hacemos ciertas perforaciones también para que puedan colocar el sistema de drenaje y todo este líquido o edema que se pueda formar pues salga por esas zonas de drenaje, ¿no? Estos materiales se procesan a altas temperaturas, como les decía, generalmente son 70 grados, temperatura constante, pero puede ser de 12 y hasta 24 horas, ¿no? Entonces sí es un manejo complejo de este material. Aquí tenemos otros defectos que si bien no son tan grandes, pues hay que hacer el mismo proceso y que ya teniendo defectos tan grandes como los que hemos tenido, pues estos se hacen menos complejos, ¿no?
Este es otro de los pacientes que realmente es bastante complejo conformar el techo de órbita de esta zona. Y bueno, a la hora de colocar también es difícil cuando hay que adaptarlo hacia estas partes, ¿no? Esto ya también mucha destreza del neurocirujano y a veces tenemos que sacrificar un poco de la zona de la implante craneal para que se pueda adaptar y no lastimar los tejidos adyacentes. Tenemos más pendientes que son, igual si se fijan, estos son los defectos grandes. Estos tres generalmente son articulados y los defectos que son más comúnmente son los frontotemporo-parietales, ¿no? Y hay defectos también en pequeños. Aquí la importancia de los pediátricos es ver la edad en la que se van a reconstruir, ya que debemos tomar en cuenta la etapa de crecimiento. Si es que un paciente está en etapa de crecimiento todavía craneofacial, pues va a ser un poco complejo hacer este tipo de reconstrucción, o bien sabiendo tanto los familiares como, sí, en este caso los familiares, porque son pacientes pediátricos, pues que si todavía tienen una etapa de crecimiento mayor, pues necesitaríamos después hacer un nuevo implante en un futuro no tan lejano, ¿no? Y la otra cuestión, pues quizá usar otro tipo de materiales que no vayan a limitar o entorpecer esta etapa del crecimiento. Pues en este pequeño pues habría que evaluar eso porque está muy pequeñito todavía. Y casos complejos en donde son defectos diferentes, defectos orbitofaciales y defectos craneofaciales, ¿no? Este paciente fue posoperado de enucleación por mucormicosis y al hacerle falta un ojo, pues obviamente no se tiene la misma dimensión de los espacios. Entonces tuvo un accidente, tuvo una caída y una hemorragia, ¿no? Entonces por ello le tuvieron que hacer una cranectomía, entonces ahora rehabilitar dos defectos que tenemos. Y bueno, existe alguna controversia sobre este tipo de materiales y creo que esto está basado en las técnicas más que en el uso del material. El material ya ha sido usado en muchas áreas como la oftalmología, implantes intraoculares y toda esta cuestión, y realmente sin mayor problema, ¿no? Ha sido de los materiales más aceptables, no solo también por su costo, sino por su biocompatibilidad. Entonces, lo importante aquí es identificar la técnica que se utilice para la elaboración de estos. Ya hay diferentes estudios y se ha usado desde hace muchísimos años, y aquí tenemos una revisión. Por ejemplo, en el primer caso del 2011, fue en el 2011, de este material se usaron en 17 pacientes y solo uno fue removido por infección y el otro por mortalidad, ¿no? En el 97, en 75 pacientes pediátricos, 17 de estos fueron removidos por diferentes causas. Aquí tenemos los demás materiales. En este caso, en el 2008 son 23 pacientes, solamente 2 de este material fueron removidos por infección, pero por ejemplo aquí está otro material empleado y aquí son 7 removidos, ¿no? Entonces, si se fijan, realmente la probabilidad de rechazo o de infección no es tan alta para el número de pacientes y se ha usado en diferentes países desde hace muchos años con la mayoría de estos buenos resultados, ¿no? Aquí de 30 pacientes 1, en el 2010 de 31 fueron 3, en 2009 de 2, ninguno, ¿no? Y así hay una serie importante de países que lo han utilizado y que han reportado sus casos, igual aquí en pacientes pediátricos de 36 solo 2, aquí fueron 23 y 17, aquí 13%, 5.8 que podrían ser un paciente, que si acaso aquí 2. Aquí justamente es lo que les decía, dependiendo de la zona o más bien de la técnica en la que vamos a elaborar esto. Por ejemplo, aquí reportan en el 2006 el polimetilmetacrilato, que es moldeado directamente en el sitio. De estos 7 pacientes que corresponden al 12.7% fueron removidos por infección. ¿Qué quiere decir? Que en este paciente se usó el cemento quirúrgico de este material que viene en polvo líquido de una manera estéril, y entonces lo que hace el neurocirujano es mezclarlo, polvo líquido, se hace una masilla y se va colocando directamente sobre el cerebro y se va conformando la parte del cráneo que hace falta. La desventaja del uso de este material es que como va realizando una polimerización, que es lo que realizan los acrílicos,
se va perdiendo el tiempo de trabajo, es decir, hay que ir amoldando rápido porque se va a endurecer. Entonces no nos va a permitir una manipulación adecuada, sobre todo los defectos grandes. Cuando es un defecto pequeño, pues se puede manipular y adosar mejor. Cuando hay defectos grandes, pues es complicado que se le dé una adecuada forma. Además de que al estar haciendo este efecto de polimerización hay algo que se llama reacción exotérmica que tienen todos estos materiales, y que esa reacción exotérmica es que emite calor directamente sobre la zona que se está colocando, en este caso el cerebro. Ajá, generalmente se controla con chorros de agua, pero pues es un calor que nunca se va a dejar a cero, es decir, se controla una temperatura para que no sea tan alta, pero nunca va a ser a cero. Es decir, el paciente siempre va a recibir un poco de calor sobre el cráneo mientras esté manipulando este tipo de material. Y entonces aquí hablan justamente del polimetilmetacrilato que fue moldeado en la zona, y de estos 7. A diferencia del polimetilmetacrilato que ya estaba realizado antes, pues nada más fue uno, ¿no? Entonces esa es una diferencia importante. Aquí pues 5 pacientes, ninguno removido. Y bueno, ¿qué tenemos en México? Nosotros estamos trabajando con nuestra casística, que es bastante interesante. Y en México hay un artículo del Hospital General de México en donde hablan de la craneoplastía, esto en pacientes con trauma, ¿no? 18 años son los que ellos estuvieron revisando sus estadísticas, y vemos aquí, pues de estos pacientes fueron un total de 32 pacientes. En ellos, pues resaltan en este artículo que el material pues es accesible, es radiolúcido, que tiene una baja prevalencia de rechazo y exposición. Ajá, aunque estas dos últimas pues son consideradas que fue el resultado de la cobertura también por el injerto de fascia lata, que es lo que les decía. Cuando se recubre este tipo de prótesis, se dice que tiene un mejor resultado o una menor probabilidad de rechazo, y no solo por la biocompatibilidad del material, ¿no? La estereolitografía, que es la impresión 3D, que es una herramienta indispensable, como les decía, para tener ya confeccionado el material y que no se conforme sobre el paciente. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una casística súper interesante en la elaboración de prótesis craneales. Tenemos 68 pacientes hasta el 2019. Ya a la fecha son alrededor de 92 pacientes, me parece, que ya tenemos que se ha realizado prótesis craneal. No todos han sido operados, la gran mayoría ya, pero pues no todos se han llegado a operar. Yo creo que llevamos alrededor de un 80% que ya han sido operados. Entonces de estos, 50 son hombres y 18 mujeres, hasta casuística hasta el 2019. Y bueno, la mayoría por trauma, ¿no? 54, los 68 ha sido por traumatismo cráneoencefálico. De estos, la localización, como les decía, la localización más común ha sido del lado derecho, con 30 pacientes con defectos del lado derecho, y de los huesos que se han resecado en la craneectomía han sido los frontotemporoparietal, 30 pacientes, que es lo que les decía, es el defecto más común. Aquí, como vieron que hay defectos que son amplios y que hemos tenido que hacer en dos partes, lo que llamamos articulados. Hasta este momento, en 2019, teníamos 6 pacientes que se realizaron articulados. En dos partes quiere decir que tenía un defecto quizá mediano o pequeño del lado izquierdo y otro defecto diferente del lado derecho, ¿no? Entonces eso. Y en una sola pieza, 60 pacientes. Aquí se hizo una elaboración también de la valoración del síndrome postcraneectomizado, en donde se evaluaba pues justamente todas estas cuestiones, ¿no? Si el paciente presentaba cefalea, mareos, ansiedad, todos estos signos y síntomas que son representantes del síndrome postcraneectomizado, y vemos que sí hay una disminución. Esto fue un interrogatorio directo. Entonces, ya sea al paciente, si es que estaba en condiciones neurológicas de contestarlo, o a los familiares, ¿no? Entonces, si vemos hay una importante disminución de los síntomas que tenían los pacientes. Entre las otras, pues pérdida de la visión, el habla, los desmayos, parálisis, aturdido o dificultad para hablar, pues eran algunas de otros síntomas que ellos presentaban, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones? Pues que en los servicios de salud pública y también en privada, el polimetilmetacrilato es una alternativa para el tratamiento de las cranioplastías. Articular un implante, como es en el caso que vemos de los pacientes con defectos grandes, puede solucionar el proceso y la rehabilitación de defectos complejos y retentivos. Se ha demostrado baja incidencia del rechazo de implantes craneales cuando el material, diseño y técnicas quirúrgicas son las adecuadas en cada caso. Evaluar y dar seguimiento a los casos de implantes articulados, pues es algo interesante, ya que no hay escrito, yo no he encontrado nada escrito en la literatura nacional ni internacional sobre esto y bueno, afortunadamente ya estamos trabajando sobre este artículo y bueno, la tecnología sin duda que ha avanzado a pasos agigantados nos puede ayudar a tener un mejor resultado, ¿no? En nuestro país ya estamos poniéndonos al corriente en eso y bueno, eso nos permite que podamos ofrecer un tratamiento de mayor calidad a nuestros pacientes. Muchas gracias. Agradecemos la interesante participación de la doctora Marene Hernández Martínez. Le extendemos una constancia de su participación en la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, y a todos los que nos sintonizan por esta vía, los invitamos el próximo martes a sintonizarnos nuevamente en este ciclo de sesiones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan ustedes un muy bonito día.